Saludos, saludos mis amigos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de su espacio Sociedad y Deportes, por aquí por Cinevisión, Canal 19, un programa cargado de muchas informaciones, análisis del mundo político, nacional e internacional, noticias de actualidad, todo lo que está pasando con respecto también al ámbito deportivo, a la participación de la delegación dominicana en los Juegos Olímpicos de París, ya con 2 medallas. Hay que destacar que al momento de hacer este espacio, Marilady Paulino, viernes a las 2 de la tarde, va a estar compitiendo y este espacio ustedes saben que lo grabamos temprano los viernes en la mañana, obviamente. Entonces, destacar las medallas de bronce de los 2 púgiles, uno de Higüey, Junior Alcántara, y el caso de Pinales, Cristian Pinales, que es nativo de La Romana. Hoy tendremos como invitado, Gómez, y damos formalmente las buenas tardes, al buen amigo Rafael Paz, un alto dirigente del Partido de la Fuerza del Pueblo. Ese joven que usted ve ahí, elegante, como yo dije anteriormente, una mezcla ahí de Brad Pitt y Nicolas Cage, el señor Rafael Paz. Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Un programa lleno de eventualidades, pero al final sí, vamos a salir. Positivo siempre. Pero, vamos a usar la filosofía de Rafael Paz. Siempre positivo, no importa las adversidades. Siempre para adelante, no, Héctor, de forma estoica. Agradeciendo definitivamente el patrocinio de Sagama, carne, pescados y marisco, en la autopista, en la carretera Mella con Guayubín Olivo, así como también en el mercado de los Minas y Cancino Adentro, así como también al Mundo del Mueble, en la autopista de San Isidro con Charles de Gaulle, donde la comodidad de su hogar está al alcance de su bolsillo. El Mundo del Mueble con el teléfono 808-748-0878. El Mundo del Mueble. Así también llegamos gracias a los amigos de PH Brothers, donde usted puede adquirir vehículos que se ajustan, planes de financiamiento. Vaya, donde el buen amigo Gustavo Hernández, y dígale que usted vio este anuncio o esta mención por aquí, por Sociedad y Deportes, y puede contactar al buen amigo Gustavo Hernández a los teléfonos, anótelo, porque obviamente en la medida que usted diga que vio ese anuncio aquí, llámelo al 809-968-5057, 809-968-5057, PH Brothers, tenido por el buen amigo Gustavo Hernández. Estamos ubicados en la avenida Bolívar, casi esquina Churchill. También, Héctor, llegamos gracias a Elite Athletic Center, un centro especializado en sus condiciones físicas, donde cada cliente tiene un entrenador asignado. En el teléfono 809-756-2106, ubicado en Franconia, Residencial Franconia, Santo Domingo Oeste, Charles de Gaulle con autopista de San Isidro. También llegamos, Héctor, gracias a Cibor. Cibor, una compañía que tiene más de 35 años trabajando por el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Cibor, con el teléfono 809-539-7000. Ahí tú te encuentras con los amigos Fernando Gerardino y Raimundo González, que siempre apoyan el deporte, Gómez, por más de 35 años comprometidos con el desarrollo sostenible del país. Cibor, energía limpia. Así de, Héctor, que nada, yo pienso que vamos a tocar un tema ligero. Yo pienso que tú tienes algo que decir con respecto al deporte. Sí, básicamente, Gómez, para hoy sintetizar y dedicar la mayor parte de tiempo a nuestro invitado Rafael Paz, destacar en lo que ha sido hasta el momento la participación de la delegación dominicana en unos Juegos Olímpicos. Lo primero en poner en contexto lo siguiente: nuestra área, básicamente, en términos del espectro de lo que es el nivel deportivo en nuestro país, está vía unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y como mucho unos Juegos Panamericanos. Con esto quiero decir, no es que sea conformista, que el hecho de que hasta el momento tengamos esas 2 medallas de bronce de los púgiles, uno de Higüey, Junior Alcántara, y otro el caso de Cristian Pinales de La Romana, y la eventualidad que Marilady Paulino, la gran favorita en los 400 metros planos, al momento de hacer este espacio, viernes en la mañana, ella estaba supuesta a correr, va a correr a las 2 de la tarde. Por eso que ustedes ven que no estamos dando la información, ese update. De todas formas, es la gran favorita, ha hecho muy buenos tiempos. Algunos estaban preocupados porque ella baja un poquito la marcha al final, pero recuerden que ella se está administrando, se está dosificando, de forma tal que ya en la final de los 400 metros planos es que ella va a poner todo su empeño. El récord olímpico es de 48.25 y el récord mundial es de 47.60
de la alemana Marita Koch, si mal no me falla la memoria. Hace 39 años que se estableció ese récord mundial, en 1985. O sea, no es nada fácil. Destacar, lamentablemente, las reinas del Caribe no pudieron llenar su cometido en términos de tratar de ganar una medalla y emular al béisbol como el único deporte de conjunto que ha ganado una medalla olímpica. Ese último partido, definitivamente las brasileñas fueron muchos para el equipo dominicano, nos ganaron en 3 sets. A pesar de un primer set batallado, quedó 25-22, el segundo quedó 25-13 y el tercero 25-17. Destacar a Alexander Ogando, el joven orgullo de San Juan de la Maguana, que clasificó a la final de los 200 metros planos, quedó en quinto lugar, y obviamente no es fácil. Los que estaban compitiendo con él todo el año habían hecho mejores tiempos. De todas formas es loable que este joven quede en quinto lugar en unos Juegos Olímpicos. Beatriz Pirón, en este resumen que estamos haciendo para ustedes de la participación dominicana, en su cuarta participación en unos Juegos Olímpicos, la de halterofilia, levantamiento de pesas, lamentablemente tampoco pudo llenar su cometido. Beatriz Pirón, que en el 2016 en Río estuvo a solo 1 gramo de conseguir una medalla de bronce. Recuerden, en los premios en metálicos, 15 millones al que gana oro, 10 millones de pesos al que gana plata y 8 millones al que gana bronce. Es decir, que hasta el momento que estamos haciendo este espacio, tanto Pinales como Alcántara ya tienen 8 millones de pesos. Destacar también, como parte de lo que fue la actuación de los jóvenes del fútbol, que pese a que no clasificaron a octavos de finales, cuartos de finales, hay que decir que el solo hecho de clasificar a unos Juegos Olímpicos en un deporte que no es una tradición aquí en el país, aunque en los últimos tiempos se ha convertido en el deporte más practicado a nivel de colegios, el fútbol. Y recuerden que este país va a ser sede del Mundial Sub-17 femenino de la FIFA aquí en nuestro país, República Dominicana, del 16 de octubre al 3 de noviembre. Se va a jugar en 2 sedes alternas, tanto aquí en el Estadio Félix Sánchez, como también en el Estadio de la Pucamaima del Cibao Fútbol Club. Así es que eso de por sí habla de lo que ha sido el posicionamiento que está teniendo el fútbol aquí en nuestro país. Así es que por hoy hemos terminado básicamente este segmento deportivo destacando esa participación que yo la tipifico como honorable de la selección dominicana, partiendo de que, como hemos destacado en otras ocasiones, es un país en vías de desarrollo, un país tercermundista y que todavía, entiendo, no se le está dando en términos de Producto Interno Bruto las partidas presupuestarias al deporte. Eso es una lucha que de forma, si se quiere, una quimera, aspiramos a que haya un estadio de desarrollo superior mediante el cual el deportista no tenga que estar pasando penuria. A veces usted ve a esos muchachos participando en los Juegos Olímpicos y los que no ganan, Gómez, vienen al país y muchas veces no tienen para el pasaje. Eso no puede ser, no debe ser. Por eso es que hay que quitarse el sombrero ante esos muchachos que, pese a todas esas limitantes, esas adversidades, logran equipararse y estar en la cresta, en la cúspide de lo que es el olimpismo, a pesar, reitero, de tanta animadversión, tantas situaciones de carencias. Yo digo que el fenotipo, la contextura física del deportista dominicano es envidiable. Y ahí está. ¿Qué pasa cuando históricamente se invierte? Miren las academias de béisbol, tenemos los mejores peloteros. ¿Qué hizo Cristóbal Marte? Invirtió de su dinero en apoyo a las reinas del Caribe, miren dónde están. O sea, pongo esos 2 ejemplos puntuales como una forma de que ustedes entiendan que cuando se invierte, el dominicano saca lo mejor de sí. Gómez, hemos terminado este segmento deportivo. Gracias, Héctor. Vamos a la primera pausa, señor director, y vamos a entrar con el invitado de lujo que tenemos, Héctor. Así mismo para es, aprovechar Rafael el Paz, tiempo y sacar al máximo. Esa foto. ¿Y cómo es que Rafael Paz puede ser presidente? Definitivamente. Con esa foto. Así que, señor director, pausa, volvemos. Aquí de retorno con su programa Sociedad y Deporte. Hoy, como anunciamos al principio, tenemos un invitado de lujo que para nosotros nos llena de harta satisfacción y de orgullo compartir con una figura de una trayectoria inmaculada. Estamos hablando del presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, el amigo, un hombre que tiene en nosotros una alta distinción, porque la verdad que su trayectoria nos invita a apoyarlo y a entender
que necesitamos muchos ciudadanos de esa envergadura. Hermano, buenas tardes. Don Héctor, un orgullo tenerte por acá. Qué placer estar aquí. Saludos, hermano. Y con mi querido Héctor, déjeme decirle, le voy a contar algo. Sabe que yo tengo muchos años observando a su hijo Héctor Gómez y siempre miraba en él esa profesionalidad, su inteligencia, pero sobre todo esa educación y esa formación humana que lo distingue, que lo hace una bella persona. Entonces, eran detalles que yo observaba, pero cuando lo conocí a usted, entonces todo me hizo sentido. Todo me hizo sentido. Y quiero aprovechar este espacio para felicitarlo, no solo por el legado que es su hijo, sino sus hijos, que son jóvenes brillantes, cada uno bastante encaminado en sus carreras profesionales, y yo creo que ese es el mayor orgullo y la mayor muestra de la resiedumbre y de la calidad de la que está hecho un hombre. Así que lo felicito, don Héctor. Gracias, hermano, gracias. De verdad que eso nos compromete a seguir hacia adelante, pensando que valió la pena la formación y el desarrollo de esos jóvenes, porque hoy ocupan posiciones de primacía en la sociedad, tanto dominicana como también internacional. Y cuando hay esa valoración de una persona como tú, un profesional acabado, con grandes logros, tanto en el aspecto privado como público, de verdad que eso nos hace, como te digo, corresponsar de esa apreciación y seguir hacia adelante, avanzando y pidiendo a la familia dominicana que definitivamente la sociedad se forme en los hogares. Así es. Tú sabes, Gómez, que leyendo un poquito parte del background de Rafael Paz, el palmarés, como decimos en el ámbito deportivo, me llama poderosamente la atención cómo, a pesar de su edad, apenas 41 años, ha ocupado posiciones importantes de mucha responsabilidad. E incluso en el 2017, que él fue presidente del programa de competitividad, ¿verdad, Paz? ¿Cuál entiendes tú que ha sido la clave, Paz? ¿Cómo te han delegado responsabilidades a pesar de ser tan joven? ¿Qué tú entiendes y cómo has encarado esos desafíos? Mira, yo creo que hay dos elementos centrales a lo largo de la vida de un hombre, que son los que le pueden permitir asumir retos, sin importar su dimensión. El primero es la fe primero en Dios, que es de donde proviene todo, pero la fe en sí mismo, en tu capacidad de poder asumir las responsabilidades y enfrentar los retos. La segunda característica es la responsabilidad. Si se te encomienda algo, aunque sea barrer una esquina, bárrela como el mejor. Exacto. Porque el resultado es la obra que tú vas a ir colocando en el mundo. Yo recuerdo que mi primer talento en el ámbito profesional, si tengo alguno, fue hacer cartas. Yo era el que le hacía la carta a todos mis tíos y a toda la familia. Cada vez que alguien quería una carta, venía donde mí, porque me preocupé por aprender a escribir. La redacción impecable. La redacción, la ortografía. Y déjame decirte, eso de la ortografía tomó muchas lecciones de gente incluso que fue muy dura conmigo. Pero ahí está la clave, en asumir las correcciones y la disciplina, y pasa para el deporte, y pasa para la política, y pasa para lo profesional. Sí. O sea, cuando alguien te corrige y tú aprender a disciplinarte, tener la humildad de reconocer que no te lo sabes todo, creo que esa es la clave esencial. Yo siempre digo que la vida se compone de una serie de cosas muy sencillas que uno debe ir aprendiendo y que son las fundamentales. Y esas cosas sencillas como trabajar, como levantarte con entusiasmo, dar buena cara, empeñarte, no tenerle miedo a las cosas, son las que te van guiando y te van preparando. Luego viene la madurez, que llega ya cuando tú has cometido muchos aciertos o has cometido muchos errores. Pero digamos que, no sé si eso responde a tu pregunta, sí, pero sí, fue una reflexión a partir de lo que me preguntaste. Así es. Y en términos de tu preparación académica, ¿puedes a rasgos generales decirnos y a toda la audiencia de Sociedad y Deporte tu preparación? Bueno, yo soy abogado de formación,
Estudié gobernabilidad y gestión pública en el Instituto Ortega y Gasset, gestión de organizaciones privadas en el INCAE, en Centroamérica, y también estudié comunicación política en Washington. Tuve la oportunidad de formarme, de prepararme y de dedicar mucho tiempo a actividades académicas, pero también a actividades extracurriculares. Participé en competencias internacionales de derechos humanos, de diplomacia, y todo lo que se podía estudiar y todo lo que se podía escudriñar, aún no fuera parte de mi carrera. Yo estudié, por ejemplo, varias materias de economía en la Pucamaima, gracias a un programa de uno de mis primeros trabajos, que fue en la Suprema Corte de Justicia, en la Dirección de Políticas Públicas. Sí. Entonces, ese enfoque hacia lo económico fue lo que me permitió luego poder tener una incidencia importante en el mundo de los negocios, como vicepresidente de la principal organización empresarial de la República Dominicana, el CONEP. Entonces, por ahí va el asunto. Excelente, Gómez. ¿Qué te hace cambiar, conociendo tú, por ejemplo, la política y sabes los acontecimientos desagradables que origina la política? Uno que está también metido los sinsabores, ¿verdad? en esa, ¿cómo te digo?, en esa vida. ¿Por qué tú cambias definitivamente ese comportamiento del sector privado, incursionas en la política, buscando qué? ¿Qué te hace cambiar, motivar para tú asumir compromiso y responsabilidad política? Que déjame decirte, te felicito, porque has sido capaz de sacrificar posiciones en pos de un conglomerado político como el partido al que tú perteneces, donde la gente valora mucho la manera en que te ha comportado, asimilando y asumiendo, más allá de tus propias aspiraciones, lo que son esas directrices de tu partido, con tal de que las cosas caminen en función de los intereses de ustedes. Me refiero como organización política. ¿Qué te hizo dar ese paso del mundo del accionar privado a la política? Mira, una razón fundamentalmente, o dos. Primero, yo tengo una convicción fuerte y tengo una visión. Mi visión es, o ambas, es que la República Dominicana es un país extraordinario, que tiene un gran potencial. Estoy convencido de que podemos convertirnos en un país desarrollado en una generación, pero para eso hay que tomar una serie de decisiones correctas. Esas decisiones se toman desde lo público, desde el Estado, desde lo político. Entonces, desde el sector privado se puede influir en algunas decisiones, pero desde la política se toman esas decisiones. Yo me preparé y me formé en distintos ámbitos, conocí la sociedad, me preparé académicamente y me he ido preparando políticamente para ser un tomador de esas decisiones. Por eso, a pesar de las adversidades, a pesar de los retos que se coloquen por delante, esa visión y esa convicción es más fuerte que cualquier obstáculo que se ponga en el medio. Yo estoy convencido de que la Biblia es un manual de liderazgo. Y hay dos momentos que me sirven mucho para cuando hay tiempos de dificultad. Uno de ellos es Romanos 12:2, y espero no estar equivocándome ni confundiéndolo con Hebreos 12:2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por la gloria puesta delante de él soportó y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del Padre. Todo proceso que implique algún logro o algún objetivo grande tiene grandes dificultades antes. Si usted se deja vencer por esas dificultades, significa que su compromiso, que su convicción era débil, y yo me considero un hombre de convicciones fuertes. El segundo momento es cuando Jesús está en las bodas de Canaán y se acaba el vino. Entonces viene su madre y le dice: mira, se ha acabado el vino, yo quisiera que hagas algo. Y él le dice: mujer, todavía no es mi tiempo. Entonces hay que aprender que todo toma tiempo. Hay un momento perfecto para las cosas. Yo sé que mi tiempo va a llegar y que voy a poder concretar la mayoría de las cosas que he visualizado que son buenas para la República Dominicana. Entonces también veo esto como un proceso de preparación. Hay que sufrir el látigo de la injusticia para poder luchar contra la injusticia. Entonces, contra mí se han cometido injusticias, la gente lo sabe, la gente lo ha visto. Sí. Entonces, eso me da la autoridad moral para poder decir: yo he vivido eso que usted está viviendo diariamente en su casa,
ese dolor que usted tiene, eso que no le permite avanzar, esa falta de reconocimiento quizás del talento de sus hijos o de lo que usted ha trabajado durante años, ese abuso de poder que se comete contra usted, yo lo he vivido también, de manera diferente, pero lo he vivido. Y como lo he vivido, voy a luchar por usted y voy a luchar por este país para avanzar hasta donde podemos llegar. Oye, excelente. Ahí me contestó la pregunta que yo le iba a hacer y teniendo como base de sustentación esos 2 versículos bíblicos que él acaba de destacar. Paz, ¿qué te preocupa en el caso de esa juventud que hoy en día lamentablemente le llaman los ninis, que ni trabajan ni estudian? Desde tu óptica, la concepción que tienes como político, como ciudadano en sentido general, ¿qué entiendes tú podría ser la panacea a esta dura realidad que nos afecta como sociedad? Mira, yo creo que hay 3 cosas fundamentales que tenemos que trabajar para vencer esa difícil realidad, esa injusticia. El primero es tener un sistema educativo que prepare a la gente para el trabajo. La educación, aunque todos apostamos a una educación integral, amplia, que forme un ciudadano con grandes capacidades artísticas, con una cosmovisión amplia, al final lo que usted le puede dar a un niño es la capacidad de valerse por sí mismo en el momento en que ya no tenga el respaldo de su familia, y eso llega en la adultez. Entonces, ¿qué ocurre? La mayoría de los niños dominicanos tienen una familia rota, sí. No tienen un papá, no tienen quizás una mamá con el tiempo para abrirle un camino. Entonces, esos niños necesitan ser preparados por la escuela para poder enfrentarse a un mundo. Lo segundo que tenemos que hacer es generar oportunidades de trabajo para la gente, tanto en el ámbito del emprendimiento, porque hay gente que entiende que puede formar su propio negocio y tiene los talentos. Entonces no puede ser tan difícil emprender formalmente. Y lo segundo es generar trabajos de calidad atractivos para la gente, una sociedad del conocimiento fundamentalmente, que es la que países de pocas personas como la República Dominicana, porque nosotros apenas somos 10 millones de dominicanos, no somos 80 millones como los alemanes, ni somos 300 millones como los Estados Unidos, ni somos 100 millones como los mexicanos. O sea, nosotros tenemos una población pequeña. Entonces tenemos que generar trabajo de valor agregado que interese a esa juventud. Y lo tercero es el rol de la comunicación social, no solo de los medios, sino del Estado en sentido general. Tenemos que estimular una cultura del trabajo en la República Dominicana. Aquí le damos mayor valor a lo que genera morbo, a lo fácil, a lo, como dicen los americanos, lo lavish, eso que es superficial, a lo banal. Sí. Solamente porque una gente tiene algo que parece atractivo, que si mujeres, que si ropa, que si carro, que darle valor al trabajo de los hombres y a la honra que da usted fajarse a construir un proyecto, ya sea laboral, ya sea de familia. Nosotros tenemos que construir una manera diferente de comunicarle a la sociedad dominicana, para que los niños dominicanos vean los ejemplos, vean que usted, trabajando, estudiando, puede lograr un éxito y puede lograr el respeto de su sociedad. Los orientales en eso son mucho más exitosos que nosotros los occidentales, en el modelo de sociedad que construyen. Sí, definitivamente. Tú sabes, Paz, que cuando tú tocas la parte de la sociedad del conocimiento, y en ese contexto, porque yo siempre he dicho que no todos tienen la capacidad, lamentablemente, de hacer una carrera profesional. Sin embargo, yo valoro mucho la capacitación técnica. Le hace Infotep, lo que hace el ITLA, etcétera. ¿Qué valoración tienes tú de lo que es la capacitación técnica per se? Mira, yo creo que es el futuro de un país como la República Dominicana. Hay muchas carreras técnicas que generan mucho valor agregado y que le generan grandes ingresos a quienes la desarrollan con honestidad y con constancia. Nosotros tenemos que apostar a institutos como el ITLA, como el Instituto de San Luis también. Sí, que el ITLA fue una concepción del doctor Fernández. Correcto, y el Community College de San Luis también. Entonces, aquí, por ejemplo, en la capital, en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, siempre he abogado por una especie de ciudad de formación técnico-profesional, donde podamos concentrar las labores del Infotep, las labores del instituto, un community college al estilo del de San Luis, sí, y del ITLA. Ahí tenemos una gran cantidad de jóvenes que no tienen acceso a formación de calidad.
Entonces, tenemos que apostar a esa vía. También hay mecanismos gratuitos de formación técnica en Internet, pero en la República Dominicana tenemos dificultades de acceso a Internet de calidad. Si tú caminas a lo largo y ancho de la capital, por ejemplo, de la provincia de Santo Domingo, te vas a dar cuenta que en las zonas premium tú tienes un buen Internet de banda ancha, 5G. Pero si te vas a Guachupita, te vas a La Sursa, te vas a Capotillo, ahí te encuentras con un 13G. Entonces, esos jóvenes no tienen posibilidad de acceso a un Internet de calidad que les permite estudiar. Entonces, tenemos que hacer una apuesta por infraestructura tecnológica también. Los fondos de las telecomunicaciones, que pagan impuestos enormes. Sí. El Estado, primero, se lleva la mitad de Indotel. Y de lo que queda, estas entidades a lo que se dedican es a regalar computadoras y tablets, cuando deberíamos estar invirtiendo en infraestructura de acceso a banda ancha en zonas donde el mercado no puede llegar, para precisamente lograr que esos jóvenes que están ahí tengan acceso a las mismas posibilidades de educación que tienen los jóvenes que viven aquí en el Polígono Central. Entonces, esa es la equidad de acceso a la que debe apostar la sociedad, hacia ahí deben orientarse las políticas sociales. Excelente, Gómez. Héctor, vamos con la anuencia de nuestro invitado a hacer una pausa y retornamos con su programa Sociedad y Deportes. Pausa y volvemos. Bien, de vuelta con su espacio Sociedad y Deportes, en esta conversación tan interesante con el buen amigo Rafael Paz, presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, y que, como ya hemos destacado, con una hoja de servicios a la sociedad, y son de esos jóvenes de los cuales uno se siente tan orgulloso, y verlo hablar, verlo disertar, la forma en que maneja los temas, los variopintos temas, porque ya yo estoy buscando mi palabrita, yo sabía que él venía, variopintos. Pues yo pude decir varios temas, pero yo digo variopintos para tratar de impresionar a Paz. Adelante, Gómez. Hermano, yo sé que tú tienes una vida política dilatada. Estamos exactamente frente a lo que podría ser una reforma constitucional auspiciada por nada más y nada menos que el presidente de la República en el próximo periodo cuatrenio, sabiendo que el Partido Revolucionario Moderno cuenta con la mayoría en la Cámara, tanto de diputados como de senadores. Hay una propuesta dentro de las tantas que tiene la modificación de la Constitución que se refiere a la disminución de los diputados, igual que la alcaldía y los distritos municipales. ¿Cuál es la opinión que tiene, pienso que tú, y en términos tuyos, tu partido, para asumir lo que es la propuesta del presidente y del partido como tal, Revolucionario Moderno, para la modificación de la Constitución de la República? Y si están ustedes de acuerdo, no solamente con el supuesto candado que están por ponerle a la Constitución a través de esa reforma, sino también con la disminución de los diputados y la unificación de los procesos electorales para hacerlo como era antes, que era un solo proceso que involucraba a todos los actores que intervienen en las elecciones. ¿Cuál es la posición de ustedes como partido? Y si tú quieres la tuya en términos personales. Mira, la posición de mi partido es rechazar la reforma constitucional. La Fuerza del Pueblo, la posición que fijó es, vamos a decir, señalar que no es necesaria una reforma constitucional para los fines que ha planteado el gobierno. Sin embargo, alrededor de esa posición, a mí particularmente me surgen algunas preocupaciones. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Nosotros debemos cuidar que la sociedad perciba que nosotros estamos, más que apostando a la construcción de un mejor futuro, atados a algunas cosas del pasado. Aunque yo creo mucho en conservar lo bueno. Pero quizás el mundo ha atravesado un proceso de transformación y de digitalización que va a impactar la gobernanza. La gobernanza es, para nuestros amigos que nos escuchan, la estructura de gobierno de un país. No necesariamente una estructura de representación de la época industrial o las instituciones como eran en la era industrial son las instituciones como van a ser luego de la revolución digital. Y quizás República Dominicana tenga que abrirse a reflexionar sobre este tema.
No puedo entrar en demasiados detalles porque no voy ni quiero desafiar en un medio de comunicación lo que es la posición hasta ahora de mi partido, pero sí llevaré esta reflexión a lo interno de la dirección política, que es nuestro máximo organismo, y quizás lo que nos corresponde a nosotros es hacer una evaluación, porque el PRM va a hacer la reforma constitucional sí o sí. Tiene los números, tiene la mayoría. Sí. Entonces, creo que es la oportunidad para que nosotros comencemos a perfilar la visión del país que queremos como partido. Y aquellas cosas donde el PRM pueda cometer excesos o cosas que no sean positivas, por ejemplo, hay una muy particular que tiene que ser objeto de una reflexión profunda. En sus planteamientos respecto al Ministerio Público, la propuesta que ha mostrado hasta ahora el presidente, que todavía no la ha sometido al Congreso, incluye eliminar del plano constitucional la conformación del Consejo del Ministerio Público. Hay sectores que interpretan eso como una contrarreforma. ¿Qué lectura le das tú de manera personal? Quizás el argumento del consultor jurídico de que no es necesario tener esto a nivel constitucional, sino que es materia de una ley orgánica, no sea tan sólido. Entonces, esos son los puntos donde nosotros tenemos que ser particularmente críticos. Pero todo aquello que implique un avance, quizás debemos darle otro tratamiento. Entonces, hay que esperar, se reunirá la dirección política de mi partido y en ese marco entonces tendremos una discusión y lo que se decide allí será mi posición, porque nosotros nos vinculamos como partido a un principio que es el centralismo democrático. Se plantean las posiciones, se discuten, pero lo que decía la mayoría se le impone a la minoría. Es decir, la posición que se aprueba es la posición de todos. Entonces, vamos a esperar una reunión de la dirección política del partido, vamos a ver si hay condiciones para abrir esa reflexión y en el marco de eso luego ya tendremos un planteamiento. Pero, perdóname Héctor, pero en términos particular, tu apreciación en torno a la propuesta de la disminución de la cantidad de diputados, porque yo te voy a decir la verdad, en términos personal, si ahí me toca tomar alguna posición frente a tanto a la unificación de los procesos electorales como a la disminución de los diputados, yo creo que definitivamente el país tiene un costo demasiado alto, que no debe ser también una representatividad a lo mejor funcional, pero creo que para la cantidad de habitantes que somos y el costo que significa la cantidad de diputados que tenemos en un país relativamente pequeño, yo creo que la posición de la reducción, yo creo que eso hay que sopesarlo. Mire, le voy a decir algo, y quizás más que ir a la reforma constitucional, le voy a plantear lo que es mi visión respecto al Estado en general. Quizás la pregunta de la que tenemos que partir es, ¿se siente hoy la gente mejor representada y siente que tiene mejores soluciones de parte de los estamentos públicos por el crecimiento que han tenido esos estamentos? Hoy la gente vota menos y tiene mayor desafecto por la política de lo que tenía hace 20 años. Eso es cierto. Y hoy tenemos más diputados, tenemos más senadores, tenemos más provincias, tenemos más alcaldes. Quizás tenemos un Estado demasiado grande, esclerótico, sí, que no da respuestas efectivas a la gente y que lo representa mal. Entonces, de principio, yo creo en un Congreso más pequeño, en un Senado más pequeño, en menos provincias, en menos alcaldías, pero en más respuestas para la gente, en mayor cercanía para la gente, en mayor responsabilidad de cara de los representantes. Si usted elige un diputado, que sea un buen diputado, que no sea porque le dio 20 pesos, sino porque usted entiende que esa persona no es solo una puerta a la que usted le va a tocar en el momento de una necesidad, sino que en función de su comunidad va a ejercer una representación digna que va a echar para adelante el país. Entonces, me gusta, por ejemplo, yo soy un fervoroso creyente de la representación nacional, es decir, parte de la propuesta, y aquí sí voy a entrar en un detalle, es ampliar la cantidad de diputados nacionales de 5 a 20, reducir la representación territorial. Lo positivo que eso tiene, y lo he planteado en otras ocasiones, incluso anteriormente, es que una figura que va como diputado nacional tiene normalmente una carrera política de mayor peso y va a agregar calidad al Congreso. Las reformas que se hagan al Congreso Nacional tienen que orientarse en esa dirección, a tener una mejor representación y a tener representantes de mayor calidad.
Entonces, por ahí va mi respuesta, don Héctor. Y tú no, perdóname, Sí, ¿y sí, tú no claro. piensas que realmente los partidos políticos están acarreando una responsabilidad tan grande como la de la misma ciudadanía, que muchas veces vota por los 100 pesos, y que los partidos sencillamente no son capaces de poder definir cuál es el perfil de sus candidatos que conforme a sus calidades y capacidades vayan a ser dignos representantes de una comunidad? Porque en el caso nuestro, yo fui un precandidato a diputado por la circunscripción número 1 en Santo Domingo Este, por el partido del gobierno. Y de verdad que cuando fui a inscribir mi candidatura, sentí vergüenza ajena. Cuando vi la cantidad de gente aspirando, no porque no tenga el derecho a hacerlo, sino porque tú evalúas sus calidades en términos profesionales y de sus aportes inclusive a lo que debe ser el hecho para ser electo. Y de verdad que yo, la intención que tuve fue retirar mi precandidatura, porque yo entendía que no debía, sin discriminar, no podía ocupar una posición en el Congreso Nacional, conjuntamente con una serie de individuos, que realmente yo pienso que los partidos tienen que tener una mayor, ¿cómo te digo?, responsabilidad en función de las calidades de esos individuos que aspiran. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad dual entre el pueblo que vota, y hay un refrán que dice que los pueblos eligen los gobernantes que necesitan o que requieren, pero yo pienso que los partidos tienen una gran responsabilidad también, porque los partidos absorben cualquier candidato sin importar sus cualidades. Ni sus Mire, calidades. Exactamente. Uno de los errores que cometen los partidos políticos y algunos dirigentes dentro de los partidos es privilegiar los temas económicos a la hora de entender quién debe ser un candidato o quién no debe ser un candidato. Y eso ha abierto las puertas para que cierto nivel de tigueraje se apodere de candidaturas dentro de los partidos. Particularmente, y me voy a lo que fue el origen de nuestra conversación, cuando yo le decía, yo tengo una visión y tengo una convicción, y entiendo que si nosotros tomamos las decisiones correctas en los próximos 25 años, nos vamos a convertir en un país desarrollado y vamos a ser el primer país verdaderamente desarrollado del Caribe, la potencia económica del Caribe. Y la experiencia demuestra que el tigueraje no toma buenas decisiones colectivas. Entonces, los partidos políticos tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar las reglas del financiamiento político, como tienen otros países. Sí. Todavía nosotros estamos en pininos en lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas. Tenemos que apostar a fortalecer la institucionalidad y la transparencia en la toma de decisiones de los partidos y en la igualdad de las reglas de juego. Porque hay organizaciones partidarias que son de una forma para algunos grupos o castas y para otros. Y así no debe ser. Nosotros tenemos que construir una sociedad verdaderamente de oportunidades donde lo que se premie sea el talento, el compromiso y las buenas acciones. Creo firmemente en eso y he ejercido mi carrera política en función de esos valores. Paz, con respecto a la votación que obtuvo en el pasado proceso electoral el partido La Fuerza del Pueblo, con respecto a lo que a todas luces fue un notable incremento en términos porcentuales y en términos cualitativos, ¿qué tu lectura le das a este apoyo que recibió La Fuerza del Pueblo en el más reciente proceso electoral? Mira, La Fuerza del Pueblo, aunque no ganó las elecciones, logró una victoria política extraordinaria. Logramos definir el ámbito de la oposición. Y La Fuerza del Pueblo es hoy, sin lugar a dudas, sin cuestionamientos, el partido principal de la oposición dominicana. Claro. Ahora, nuestra tarea es convertirnos en el principal partido de la República Dominicana. Y para eso tenemos que convertirnos en un partido 3 veces más eficiente, 3 veces más efectivo que el Partido Revolucionario Moderno. Porque el PRM tiene la ventaja de que, aparte de su organización partidaria, tiene los beneficios de administrar el Estado. Y nosotros tenemos que poder superar ese reto. Ahora, para ello, La Fuerza del Pueblo tiene que atravesar un proceso de transformación profunda en el marco de este segundo congreso que hemos denominado Franklin Almeida, Sí. que va a implicar o debe implicar pasarnos por un tamiz que nos consolide como organización política. Hay un conjunto de valores que yo he agrupado en una palabra
es un acrónimo que se llama tiempo. Yo digo que es tiempo de la fuerza del pueblo, y tiempo está compuesto por transparencia, institucionalidad, eficiencia, modernidad, participación y oportunidades. Excelente. Esos son los valores que nosotros vamos a impulsar en el marco de este Congreso para lograr que la fuerza del pueblo pase de ese 29% al 51% que se requiere. Además, nosotros logramos una victoria simbólica. Nosotros le ganamos la capital al oficialismo. Y está demostrado que el que gana la capital en un proceso, aunque pierda las elecciones, en el próximo proceso gana. Entonces nosotros tenemos que aprovechar ese viento de cola. Yo soy el presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional y haremos todo lo que haya que hacer para convertirnos aquí en la principal organización política y desde aquí, junto con nuestro liderazgo nacional, impulsar un gran crecimiento nacional. Tú sabes que se advierte un escenario en las próximas elecciones presidenciales de cara al 2028 y desde ya empiezan como una polarización en términos de quién eventualmente podría ser la figura presidencial, si el doctor Leonel Fernández, un 3 veces expresidente de la República, o precisamente el joven destacado, valioso, y que como tú dices acaba de sentar un precedente histórico de ganar la senaduría contra el poder, hay que decirlo así, con todo lo que supone usted imponerse. Eso ciertamente lo lleva a un terreno, a ese joven que se avisó de un futuro muy promisorio. En ese contexto ya se ha debatido quién eventualmente sería, y quizá un poco extemporáneo eso, el candidato presidencial, si el doctor Fernández o en su defecto su hijo Omar. Mira, lo primero es que la Fuerza del Pueblo es un proyecto colectivo y no está atado en sí mismo a una realidad determinada ni a personas determinadas. Leonel es el líder principal de la Fuerza del Pueblo y es el inspirador, pero el futuro no está escrito en piedra. Podrá ser Leonel, podrá ser cualquier otro que ya haya acumulado la experiencia, la capacidad, el trabajo, pero todo en su momento. Este no es el momento de hablar de candidaturas, apenas pasamos un proceso electoral. No se ha juramentado ni siquiera la nueva administración. De lo que se trata es de hacer un buen trabajo partidario ahora, de aquellos que tienen responsabilidades públicas, hacer una representación honorable, tanto de la sociedad como del partido, y entonces ir construyendo un proyecto que nos permita lograr grandes resultados en el 2028. Entonces, vamos a ver primero el Congreso del partido, vamos a ver cómo resultan las cosas, cuál es la dirección política que tendremos, cuál es la dirección central, las direcciones territoriales, cómo vamos abrazando las causas de la sociedad y cómo nos vamos colocando como partido en el corazón del pueblo. Sí. Lo que sí te puedo decir es que la fuerza del pueblo tiene que trascender el individualismo. Sí. La fuerza del pueblo tiene que ser la sumatoria de los talentos de todos los que somos parte de la fuerza del pueblo. Lo más importante es la marca, porque al final las instituciones, lo colectivo es lo que hace las transformaciones. Excelente. Sobre todo en una sociedad moderna, donde ya esos paradigmas del pasado no son los que priman. Paz, el aspecto en el ámbito deportivo que me has manifestado, jugaste deporte, practicaste béisbol, fuiste lanzador y otras disciplinas, y veo que ciertamente tienes cultura general en ese aspecto. De tu desempeñar en el hipotético caso que fueras, por ejemplo, qué sé yo, ministro de Deportes, ¿cuáles serían tus prioridades con respecto al deporte y a los jóvenes de este país que tienen inclinación por los deportes? Mira, déjame decirte, lo primero es que yo creo que el deporte es esencial para el desarrollo de un país, para el desarrollo de su juventud. Tanto el arte, la cultura, como el deporte son los dos principales elementos de integración de la juventud. Siento que la falta de un enfoque, de una política general, tanto de cultura como de deporte, es precisamente una de las causas de una de las cosas que hablábamos ahorita. Sí. Los ninis, ¿verdad? Un joven que se desarrolla en la cultura deportiva, que aprende a trabajar en equipo, que aprende los valores y la disciplina del deporte, muy difícilmente no lo traslada al ámbito profesional o al ámbito educativo. Por lo cual yo tengo una alta valoración como por el deporte como instrumento de fortalecimiento de la sociedad.
Otra cosa es el deporte de gran escala, tú sabes, lo que estamos viendo a nivel de Olimpiadas, vamos a decir, en el deporte en el nivel de excelencia, el sistema deportivo tomando lo mejor para lograr grandes hitos para el país. Esa parte ha estado, pienso que muy bien atendida. Ahora, el reto está en cómo integramos el sistema educativo, la educación física, con el sistema deportivo dominicano y cómo vamos fortaleciendo la pirámide, no solo arriba, sino abajo en la base. Yo creo que a futuro, para conservar una sociedad sana, sobre todo por el enfoque que la tecnología va a ir generando del mundo laboral, vamos hacia un mundo donde cada día se va a trabajar menos, donde los tiempos de ocio van a ser mayores. Sí. Y el deporte va a ser uno de los instrumentos para mantener una sociedad activa y sana. Creo que debemos fortalecerlo, creo que hay que fortalecer el rol del Ministerio de Deporte y su integración con otras entidades deportivas, sobre todo con el INEFI. A mí me parece que van caminando por caminos un poco distintos, sobre todo también la parte del Ministerio de Educación. Entonces, esa es mi apreciación general. No soy un experto en temas deportivos, aunque sí fui un deportista. Estuve en atletismo, practiqué taekwondo con Gabriel Mercedes, déjame decirte. Que estaba en estos días ya en el show. Correcto, mi amigo de toda la vida. Baloncesto, jugué en Convivios y fui selección de mi región. Y jugué superior. Y no en la capital, pero sí en mi provincia. Allá en Monteplata. En Monteplata. Sí. Y jugué béisbol, fui pitcher y llegué a colocarla a 86 millas, un poco controlado, pero dejé esa carrera a los 16 años. Significa que quizá si hubiera llegado hasta los 18, luego lo controlé el picheo. Que por cierto, ya en la parte final, tú sabes que he tenido 2 veces la oportunidad de ir a Funglode, vi al buen amigo el Jay Payano, y he conversado de deportes con el doctor Leonel Fernández, el expresidente el doctor Fernández. De verdad que es impresionante. Yo la última ocasión, cuando él me dijo, profesor Gómez, de verdad que estar con usted, uno se cultiva, pero de verdad yo le dije, mira, la suerte, presidente, es que usted no dio el paso como cronista deportivo. Óyeme, béisbol, baloncesto, atletismo, golf. Hablamos también de automovilismo, me habló de cuando Niki Lauda, Alan Prost. Oye, de verdad que es impresionante la capacidad del doctor Fernández en todos los ámbitos, pero sobre todo me impresionó y con claridad meridiana. Te habla de cifras, datos, récords, hazañas, que de verdad que suerte que se quedó en su política. Paz, gracias hermano querido. Héctor, más que hermano, Dios te bendiga orgulloso siempre de que nos haya honrado con tu presencia en el día de hoy. Gracias por esta bonita conversación y a ustedes por su atención. Excelente, buenas tardes. usted me debía estar aquí con nosotros. Bye bye, bendiciones.